Buenos días, estamos con Antón Gómez Escolar, que vamos a hacer una entrevista con él. Yo soy Sansón de la Sociedad Psicodélica y vamos a hablar de los psicodélicos, los tratamientos, su futuro y su presente uso. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sansón? Un placerazo estar aquí contigo. Sí, eh, muy bien. ¿Te querías presentar? Vamos a decir a la audiencia de quién es y en qué trabajas y... Sí, claro. Pues bueno, yo soy Antón Gómez Escolar, soy psicofarmacólogo, autor, asesor científico, investigador y sobre todo especializado en el área de drogas y concretamente de drogas psicodélicas, ¿no? Desde hace ya un buen tiempo. Soy autor de un libro que se llama Guía Esencial del Renacimiento Psicodélico y también soy director de la colección de libros de las Guías del Psiconauta, en la cual están otros títulos también, como Psicodélicos y Salud Mental o Tu cerebro con psicodélicos. Me dedico mucho también a hacer divulgación en redes sociales y otros medios sobre drogas, psicodélicos, reducción de riesgos. Por ejemplo, soy divulgador del canal La Drogopedia de Antón, que está en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todas las redes sociales. Y también pues escribo para Revista Cáñamo, para lasdrogas.info y colaboro mucho con medios de comunicación cuando necesitan algún tipo de información sobre sustancias psicoactivas. Trabajé en la Agencia Europea de Drogas y también en festivales de música, haciendo análisis de sustancias, acompañándome a los viajes con Cosmic Care, cosa que también hizo Sansón. Y soy asesor científico de algunas organizaciones en temas de drogas y de psicodélicos. He impartido también bastantes formaciones en estos temas a hospitales, a universidades, a organizaciones. He ido a muchas conferencias a exponer estos puntos de vista del ámbito científico y también he tenido la oportunidad pues, de exponer estos temas ante el Parlamento Europeo o Naciones Unidas más recientemente. Soy también cofundador de organizaciones muy interesantes en este ámbito y que están empezando a traer a España mucho conocimiento sobre psicodélicos, como por ejemplo son la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, el Instituto de Divulgación Psicodélica y Ciencia Psicodélica INAUE y la Sociedad Psicodélica de Madrid. Con esto creo que ya me he Wow. presentado bastante, así que Es un buen currículum. ¿Y qué te llevó a empezar este viaje especializándote en las drogas y los drogas psicodélicos? ¿Qué era tu motivo principal? pues bueno, yo siempre tuve mucho interés por las sustancias que alteran la mente. Me parecía una temática francamente atractiva, interesante y con mucho potencial. De hecho, bueno, leí hace muchos años el libro de Historia General de las Drogas de Antonio Escotado, que es un libro fantástico. Y esto pues despertó mucho interés en mí, pero la verdad es que yo no tuve un acercamiento real a estas sustancias hasta que unos años más tarde pasé una depresión bastante fuerte, en la cual pues tuve unos años de mucha tristeza, de mucho vacío, de no saber un poco qué iba a hacer con mi vida, de estar francamente mal. Y me dediqué pues eso, a aceptar toda la ayuda que me brindaba pues la psiquiatría moderna, ¿no? Que consistía básicamente en psicoterapia, en antidepresivos, ansiolíticos, pero yo realmente no me sentía mejorar mucho, ¿no? Entonces al cabo de unos años, cuando ya estaba bastante desesperado porque no salía de ahí, un buen amigo mío me comentó que tal vez debería darle una oportunidad a la farmacopea ilegal, ¿no? O lo que en aquel momento era la farmacopea ilegal, que cada día pues, es más legal, como vamos a ver ahora, ¿no? Y esta persona pues me puso en contacto con un terapeuta que trabajaba con psicodélicos de forma underground, de forma clandestina, y tuve la oportunidad pues de vivir en primera persona una psicoterapia asistida con psicodélicos que me cambió profundamente, porque desde entonces dejé atrás esa tristeza, dejé atrás ese vacío, dejé atrás todo eso que estaba sufriendo desde hacía tiempo y me di cuenta de que primero me encontraba mejor y segundo, era algo duradero, es decir, que no era simplemente que al día siguiente estaba mejor y ya está, sino que es que ya estuve mejor desde ese momento en adelante para siempre, o sea, no volví a estar tan mal nunca. Y esto pues me motivó mucho a dirigir un poco mi carrera profesional, mi carrera académica al ámbito de los psicodélicos en particular y de las drogas en general, ¿no? Porque me di cuenta de que había ahí un potencial enorme y que era una pena que no se estuviese aprovechando, ¿no? Que hubiese gente que todos los días en el mundo se suicidase, estuviese muy triste, tuviese problemas de salud mental y no tuviesen la oportunidad de conocer estos tratamientos, ¿no? Porque aunque no sean la panacea, pueden funcionar en muchas de esas personas, ¿no? Entonces,
creo que había ahí una lucha que había que hacer, ¿no? Entonces empecé pues a aportar mi granito de arena a un movimiento científico, un movimiento social que se lleva fraguando muchos años y en el cual pues creo que estoy pudiendo pues ayudar a medida de lo posible a darle más visibilidad, a facilitar las cosas, a hacer pues que suceda un poco más rápido, ¿no? Al final los psicodélicos actúan como catalizadores de la terapia, pues a mí me gustaría actuar también como un catalizador de la investigación y de la llegada de estos nuevos tratamientos a nuestra sociedad. Ah, muy bien. Pues es interesante que tienes como un relato personal también con el uso de los psicodélicos como de transformación y de sanación. Entonces, sé que estás muy puesto en las últimas novedades en la investigación. Entonces, ¿quieres contar alguna de las cosas que tú ves son más interesantes? ¿Algunas publicaciones que han salido últimamente? Bueno, pues mira, tenemos, yo diría, como unas dos vías principalmente de novedades en el ámbito de la investigación con psicodélicos, ¿no? Por un lado tenemos la vía de investigación clínica para uso médico, digamos, que es un poco Ujú. la que más titulares copa últimamente. Y ahí, pues, lo más reciente, lo más potente ha sido la publicación de los ensayos clínicos fase 3 de MDMA en Estados Unidos, que son los últimos ensayos ya que se hacen antes de la autorización médica del uso de MDMA para el tratamiento de estrés postraumático, ¿no? Esto quiere decir que esos ensayos ya están concluidos y a partir de ahora ya la pelota está en el tejado de la Food and Drug Administration, de la FDA, para decidir si finalmente van a autorizar esta sustancia para su uso en terapia, en tratamiento de estrés postraumático. Lo más probable es que sí, porque los resultados han sido francamente llamativos, positivos, muy alentadores y yo creo que es una cuestión de tiempo, ¿no? De pocos meses que haya una autorización ya y esto va a ser una gran noticia, ¿no? Porque si es cierto que ya Australia lo hizo hace unos meses, ¿no? En el caso de su país, autorizar MDMA y psilocibina para el tratamiento de estrés postraumático y de depresión, respectivamente, Estados Unidos supondría un gran golpe en la mesa a nivel global si siguen adelante con esta autorización, ¿no? También ha habido ensayos recientes que se han publicado en el uso, por ejemplo, de psilocibina para la depresión, algunos de los que está llevando Compass Pathways, la empresa adelante, ¿no? Y todo parece que sigue apuntando en una dirección muy positiva, ¿no? En cuanto al potencial de estas sustancias. Luego también tenemos investigaciones clínicas, aunque en fases un poco más atrasadas todavía, no fase 3, pero que están haciéndose últimamente, en España concretamente y en otros países de Europa, con el uso de DMT, de dimetiltriptamina, y de 5-MeO-DMT, 5-dimetiltriptamina, ¿no? Estas investigaciones, pues, están avanzando también bastante bien y son investigaciones que, aunque todavía les queda bastante más tiempo, pintan muy bien de cara al futuro. Luego, en el otro ámbito que he mencionado, que sería el ámbito del uso de estas sustancias bueno, de la investigación de los mecanismos de acción de estas sustancias, también hay algunas novedades interesantes, ¿no? Últimamente se han centrado mucho en ver cuáles pueden ser los mecanismos que están detrás de la neuroplasticidad en particular, ¿no? Porque la neuroplasticidad es este mecanismo de acción que resulta tan interesante y tan atractivo desde el punto de vista de la neurociencia y la neurología, porque no solo nos abre las puertas del tratamiento de trastornos mentales como la depresión, la ansiedad o el estrés postraumático o las adicciones, sino que además podría ser una avenida por la cual podrían entrar tratamientos como los que podrían utilizarse en la prevención de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Como por ejemplo el Alzheimer o el Parkinson, ¿no? Es decir, si realmente conseguimos descubrir cuáles son esos mecanismos que están detrás de esa neuroplasticidad que inducen los psicodélicos, se podría técnicamente desarrollar fármacos o incluso utilizar esos propios psicodélicos como un tratamiento para prevenir o retrasar la aparición de algunas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Pero bueno, todavía esto es algo que no sabemos, no podemos Vale, confirmar. entonces, perdona por interrumpirte, pero Nada. entonces, ¿qué quieres decir? Que con los usos de los psicodélicos, con un gran mayor conocimiento para poder empezar a tener procesos y mecanismos para como restablecer el crecimiento neuronal del cerebro. Eso La es... idea es que si los psicodélicos demuestran ser capaces de estimular la neuroplasticidad, que es digamos, la flexibilidad de las redes neuronales de adaptarse al cambio, de cambiar, de modificarse, esto implicaría que se podrían utilizar en un montón de tratamientos neurológicos en los cuales se necesita que el cerebro se reestructure, ¿no? Como Situaciones como, por Alzheimer, ejemplo, Parkinson, sí, tipo y también si hay, por demencia. ejemplo, un accidente cerebrovascular, una persona pierde, por ejemplo, la capacidad de mover un lado del cuerpo o tiene que volver a aprender a hablar porque ha tenido algún problema cerebrovascular, pues esto podría acelerar de algún modo la adaptación del cerebro para volver a reaprender esas cosas que tiene la persona que reaprender, ¿no? Podríamos hablar de eso, de lo que se llama una neurorehabilitación.
Ok. acelerada, ¿no? Pero bueno, esto todavía está en el terreno Sí, de como investigación. de una hipótesis y ser demostrado y saber bien cómo manejar, o sea, lo que es el neuroplasticidad del cerebro. Sí, efectivamente. Ok. Pues gracias. Y otra cosa, solo ya que lo has mencionado, que como la primera rama de lo que Sí, está, como de dónde van la investigación psicodélica, de la assistance, lo que mencionaste es el MDMA de MAPS y la sí. fase 3. ¿Eso qué impacto tendría en España? Que si Estados Unidos se legaliza ese tratamiento. Pues no tendría un impacto directo porque la FDA y la Agencia Europea del Medicamento son organizaciones diferentes, pero sí que es verdad que lo que sucede en Estados Unidos tiene mucho impacto realmente en otras regiones globales, ¿no? Entonces, el que ya esté autorizado en Estados Unidos le metería mucha prisa a los legisladores en Europa para también hacer lo mismo, porque tampoco Europa se quiere quedar atrás en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sería como, bueno, realmente una noticia fantástica para nosotros, porque haría que los legisladores europeos se diesen más prisa y sobre todo que se visibilizase este tema, ¿no? Porque todavía es un tema que aunque se haya hablado mucho en noticieros, en periódicos, en todo tipo de medios de comunicación de masas últimamente, todavía la gran mayoría de la población está bastante alejada un poco de la idea del uso terapéutico de los psicodélicos, ¿no? Entonces esto haría pues que se convirtiese en una realidad de pronto, ¿no? Delante de las narices de todo el mundo y eso haría que la gente se tomase más en serio, ¿no? Este posible uso terapéutico y no fuese una cosa como tan de Sí, como experimentación. tabú, era tabú y... Sí, Vale, entiendo. Sí, como sería como una procesión como de caída de puertas, en cuanto que caiga, como cae el primer dominó, ¿no? Como tú, sí. pues van ya cayendo sustancia por sustancia y país por país, ¿no? Como Mm. un poco lo que hemos visto quizás con la aceptación o la, la disponibilidad o el acceso en varios estados en Estados Unidos con la marihuana, ¿no? Como uno Sí. tras uno, como han ido yendo, ¿no? Que es una transición progresiva. No es que hay un botón mágico que todo ya, que sea No, claro. Aunque en este caso sí que sería una ley, digamos, a nivel de todo el federal. país, ¿no? Lo Yeah. cual haría que no va a ser como el cannabis. El cannabis ha sido un proceso muy lento que todavía no está ni siquiera a nivel federal, a nivel del Estado, sino que Claro, simplemente es a nivel de los diferentes estaditos que tiene Estados Unidos. Pero esto sí que sería una cosa a central, ¿no? nivel de Desde arriba, federal. desde la FDA. O sea, porque la FDA es una organización del Estado Sí, es una y ellos lo organización aceptan. Ok, del pues país, en este caso, sí, del país. Bueno, cuando hablamos de Estados Unidos hay mucha país, confusión, ¿no? el Porque dices país. Estado, pero claro, no sé si te refieres Yeah. a todo el país o Ya, al ya, Estado, Estado, ¿no? Pero eso es lo que me refería. Vale, pues sí. vamos a seguir un poco con lo que tenemos aquí. El espacio psicodélico en su conjunto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo más comprometedor? Un poco lo más preocupante y lo más desafiante. ¿Y por qué? Bueno, veo que muy prometedor es todo el tema del uso terapéutico controlado y regulado que estamos viendo en Occidente, ¿no? Cómo avanza a bastante velocidad y cumpliendo todas las metas y alcanzando todos los objetivos. Pero por otro lado, el riesgo del ámbito psicodélico es que, bueno, pues es un tema que se está poniendo también de moda y esto siempre plantea problemas, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, empieza a lanzarse al espacio de los psicodélicos sin tener mucho conocimiento acerca de las sustancias. Hay gente que se lanza como a ofrecer servicios sin haber ni siquiera tenido una experiencia personal relacionada con los psicodélicos y no sabiendo nada de cómo funcionan estas sustancias. Hay gente también que se lanza pues, a probarlas por su cuenta, creyendo que esto va a ser solo cosa de tomas Tomarlo una y luego una cura efecto y ya mágica. está. De hecho, me contaron hace poco, por ejemplo, el caso en Estados Unidos. Me llamaron de una televisión en Miami para pedirme unas declaraciones acerca de un caso que se había dado en un vuelo de un avión, en el cual uno de los miembros bueno, un azafato del vuelo, se había tomado unas setas antes de subir al avión porque había leído que podían ser buenas para la depresión y él tenía depresión y le dio y tuvo un viaje psicodélico durante el vuelo en avión Uh, que resultó ser un muy mal viaje y de hecho intentó entrar en la cabina del piloto y parar el avión en el vuelo, por lo visto, ¿no? Es decir, que este tipo de situaciones, que son, gracias a Dios, son muy poco frecuentes, son cosas muy raras,
Pero bueno, cuando algo se va popularizando, pues lo lógico es que se vean más a menudo, por desgracia, ¿no? Entonces se trata un poco de evitar o amortiguar ese tipo de problemas, ¿no? Porque si no nos podemos ver en una situación como la que se vieron en los años 50 o 60, ¿no? Que llegaron a un punto en el que los psicodélicos empezaron a copar muchos titulares, no por sus efectos beneficiosos, que los tenían y que los estaban teniendo, sino por los escándalos o los casos que se estaban dando por personas totalmente imprudentes que estaban haciendo un uso bastante poco inteligente, digamos, de estas sustancias, ¿no? Entonces, una regulación, yo creo que podría remediar estos casos. Yo creo que lo que la regulación tiene que centrarse es en asegurarse de que todo lo que rodea al ámbito de los psicodélicos está plagado de profesionales y de personas con un conocimiento profundo de estas sustancias, ¿no? Sobre todo para garantizar que su uso va a ser siempre con las mayores medidas de seguridad. No se puede nunca tener una seguridad del 100% en nada en esta vida, no existe esa seguridad. O sea, cuando subimos a un coche, o cuando nos subimos a un coche, a una moto, a lo que sea, siempre estamos asumiendo un pequeño grado de riesgo. Pero no es lo mismo, lógicamente, conducir con un cinturón de seguridad, con un casco, que a conducir en dirección contraria a 200 y sin saber realmente a dónde estamos yendo, ¿no? Entonces, al final, creo que toda la regulación se debería centrar eso, en asegurar que el uso de psicodélicos va a llegar a las personas que más lo necesitan con las medidas de seguridad necesarias y de la mano de los profesionales mejor preparados que pueda haber en este ámbito. Entonces, no ve, o sea, ¿cómo sería el modelo entonces que tú ves en el futuro? ¿Cómo sería el futuro de este mundo de tratamientos psicodélicos? ¿No sería como, no serían como un club canábicos, como un dispensario donde tú puedes tener tu cuota de psicodélicos al mes, que es como algún modelo que ya existe aquí en España, aunque no está regulado? ¿O que sería más como clínicas y centros de retiros que ofrecen esos servicios para las personas que les prescriben los médicos o los psiquiatras? ¿Cómo ves tú el posible futuro modelo? Pues a ver, yo de primeras creo que como estamos en un momento en el que todavía socialmente no hay mucho conocimiento de estas sustancias, si se va a implantar un modelo, yo creo que se debería implantar primero un modelo de acceso que tuviese de por medio también a un profesional. Es decir, el modelo, por ejemplo, de retiro que has mencionado, un modelo en el controlado en el que hay una persona que es una experta en este tema, que administra la sustancia en unas condiciones de seguridad y con un conocimiento previo bien profundo acerca de cómo manejar situaciones. Ese tipo de modelo lo veo más factible en un primer momento. Que en un futuro estas sustancias empiezan a conocerse más socialmente, la gente empieza ya a conocer cómo funcionan y a tener medidas ya de precaución y saben cómo manejarlas, pues podría haber la aplicación del modelo más de club canábico que mencionabas anteriormente, ¿no? Que es un modelo que, bueno, pues en una sociedad en la que hay un conocimiento acerca de cómo manejar estas sustancias, creo que podría ser un modelo que podría funcionar siempre y cuando asegure que las personas que acceden a las sustancias son personas bien formadas para el manejo de esta sustancia y no son personas que acaban de descubrir ayer mismo que es un psicodélico y no saben prácticamente nada de ello, ¿no? Pero bueno, en un primer lugar, creo que tiene que haber siempre un control profesional y en ese sentido, pues el modelo de uso hospitalario que se está implantando a día de hoy con la ketamina, el modelo de uso en clínica también se está viendo también con la ketamina, el modelo de uso en retiros, pues los veo modelos en los que siempre hay un cierto control, ¿no? Pero bueno, siempre hay que asegurar que eso esté, que sea un elemento prominente, ¿no? Del uso de psicodélicos, ¿no? El control, la vigilancia de una persona con conocimiento, el acompañamiento, ¿no? Esa integración, ese cribado para evitar que gente que no tiene conocimiento de la sustancia o que no está preparada o que tiene alguna enfermedad mental latente que pueda verse agravada, pues no puedan acceder al uso de esta sustancia, ¿no? En un segundo lugar, pues bueno, ya podríamos hablar eso de modelos como el club canábico, otros modelos más accesibles, ¿no? Pero en un primer lugar, lo importante es la seguridad y es lo que tiene que primar, ¿no? En mi opinión. Claro, entiendo. Entonces, ¿por qué son tan revolucionarias esas sustancias? Porque ¿es por una transformación química en el cerebro o es algo experiencial? ¿O tú cómo lo... o sea, ¿dónde están los fundamentos bases en la sanación psicodélica como tratamiento para las personas, pues a lo mejor que sufren eh, ¿sabes? Depresión o ansiedad o cualquier cosa así? ¿Por qué son tan potentes como alternativas a la medicina, los antidepresivos más atípicos recetados hoy en día? Bueno, lo revolucionario de los psicodélicos es su mecanismo de acción y la forma en la que funcionan, ¿no? Es decir, al final
los fármacos tradicionales, los psicofármacos que usamos a día de hoy en medicina, en psiquiatría, fundamentalmente son sustancias, pues eso, que lo que hacen es, de algún modo, calmar el síntoma o apagar el síntoma o aplanar el nivel emocional o bajar, digamos, el volumen emocional de una persona para que la persona, pues no esté pasándolo mal, pero tampoco esté bien, es decir, que esté como en un estado en el cual no le importe, digamos, el no estar siendo feliz, ¿no? Que la persona pues esté estable, ¿no? Digamos. Y desde esa perspectiva se supone que ya entraría a trabajar la psicoterapia y haría que la persona progresase para que en un futuro se pudiese retirar el psicofármaco y la persona pues ya se hubiese curado, digamos, gracias a la psicoterapia. En la práctica, este modelo no suele darse tanto porque hay muchas restricciones en lo que es los recursos que tiene disponible la salud mental para trabajar. No hay tanto tiempo disponible de los psiquiatras, de los psicólogos para hacer bien esa psicoterapia. Y al final, en la práctica, lo que sucede es que casi siempre tenemos gente que está consumiendo psicofármacos, que sí, que se encuentra mejor porque no está sufriendo, pero en el momento que deja de tomar el psicofármaco, la persona vuelve a estar igual que estaba antes. No ha Mm. habido un progreso real. No siempre pasa esto, o sea, hay mucha gente que sí que puede curarse con este tipo de enfoques, pero no son todos, es decir, que ahí queda mucha gente que no Y es recibe un proceso muy la largo información también, adecuada. ¿no? Entonces, lo bueno es que los psicodélicos nos permiten ir a un modelo muy diferente de trabajo, un modelo en el cual el psicodélico lo que hace es catalizar, digamos, acelera el efecto de la psicoterapia, acelera la profundidad de la psicoterapia, hace que podamos ir más adentro, hace que la persona se pueda dar cuenta de cuáles son los elementos eh, que están por debajo, ¿no? Que están por debajo de ese malestar que tiene, que se dé cuenta de cosas, que ponga su vida en tela de juicio, que vea patrones que puedan ser patológicos, ¿no? Y al final lo importante del tratamiento psicodélico es que si se hace adecuadamente, la persona, una vez que termina el tratamiento, ya está curada y no necesita seguir tratándose, porque se ha ido a la raíz del problema, no se ha tapado, digamos, los síntomas, sino que se ha ido a la raíz del problema para intentar arreglarlo todo desde lo profundo, ¿no? Entonces ahí es un poco el enfoque en el que se trabaja, ¿no? En un caso, en el caso de la psicoterapia convencional, los psicofármacos actúan como un estabilizador de la persona para que la psicoterapia pueda ir haciendo efecto, y en el caso de la psicoterapia asistida con psicodélicos, el psicodélico actúa como un catalizador, que lo que hace es acelerar esa terapia y hacer que sea más eficaz y más efectiva y, bueno, pues poder meter en unas pocas sesiones el equivalente a varios años de psicoterapia, ¿no? Vale, como yo lo veo también, es me puedo añadir un poco ahí, como es experiencial, ¿no? O sea, que tú sientes Sí, algo y el tú valor de la vives experiencia es algo y tú tremendo. vives una experiencia provocada por los psicodélicos que te haga ver estas cosas, o sea, que te hace el canalizador, ¿no? O sea, lo que sea, El la catalizador, sí. o sea, base de la experiencia psicodélica, pues esas sensaciones, pues aumento de compasión, de perdón, de Mm. autoamor, y también como dices tú, como todos o sea, todos los cosas adentro, como las cicatrices de la vida que a lo mejor te han causado la depresión. Sí, Em, claro, otro- claro. claro, otra cosa que quería como embarcar contigo, que ya sé que eres una persona muy científica, como era un poco sobre la espiritualidad y los psicodélicos, ¿no? Porque la espiritualidad y los psicodélicos muchas veces van muy ligados y sobre todo basando en esta experiencia de magnitud que ya tienes o ya experimentas cuando estás debajo de los efectos de los Sí. psicodélicos. Entonces, ¿qué opinas tú sobre la espiritualidad de los psicodélicos? Hay... Bueno, yo creo que los psicodélicos son herramientas que tradicionalmente en la historia de la humanidad se han usado mucho para abrir esos caminos de espiritualidad, ¿no? Esos canales. De hecho, muchas de las grandes religiones del mundo tenían psicodélicos como elementos sagrados o como elementos que se administraban en sus propios ritos o ceremonias, ¿no? De hecho, bueno, el cristianismo, por poner un ejemplo muy cercano, a día de hoy pues utiliza el alcohol, que es una droga también, aunque no sea una droga psicodélica, pero probablemente en el pasado, quién sabe, pero es probable que el cuerpo de Cristo, lo que a día de hoy es la hostia, pues tuviese algún tipo de elemento psicoactivo, ¿no? Que se compartiese un pan, a lo mejor contaminado por hongo de cornezuelo de centeno, a lo mejor una seta, no lo sabemos, ¿no? Pero es probable que tuviese eso, al igual que han tenido muchas de las religiones clásicas, ¿no? En Grecia, por ejemplo, el kikeon, una de las bebidas que se administra
administraba en los ritos eleusianos, tenía sumergidas sustancias psicoactivas y psicodélicas como pueden ser el amida del ácido lisérgico, ¿no? Proveniente del hongo del cornezuro del centeno, del Cannabis purpúrea. También las religiones amazónicas han utilizado estas sustancias como elemento de comunicación y de contacto con los dioses, ¿no? Tenemos el peyote, tenemos la ayahuasca, tenemos las setas y psilocibe, ¿no? O sea, hay muchas, bueno, peyote en Norteamérica más que en Amazonas, pero bueno, se me entiende, ¿no? En lo que es el continente americano. En África también ha habido la ibogaína, ¿no? Tenemos siempre elementos ritualísticos y religiosos asociados al uso de psicodélicos, ¿no? Entonces, creo que desde un principio ya se veía el potencial que tenían estas sustancias para abrir, digamos, en los seres humanos una cierta sensación de conexión con algo más grande, con algo superior, que para mucha gente era un elemento natural, un dios naturaleza, para otra gente se personificaba en un dios monoteísta, ¿no? Al final dependía mucho también de la cosmovisión de cada grupo humano, de cada persona. Pero me parece que los estados psicodélicos, por su similitud con algunos estados meditativos, por ejemplo, o estados relacionados con el yoga o con determinadas prácticas de la respiración, nos pueden hacer entrar en estados que tradicionalmente las religiones han utilizado también para facilitar, ¿no? Porque al final la oración, la meditación, los ejercicios de respiración, los ayunos son formas Y de entrar en estados los alterados de cantos en conciencia grupo. y siempre han estado relacionadas con las religiones. Entonces, ese estado mental que inducen tanto psicodélicos como ayuno, meditación, cánticos y demás, son muy similares en algunos puntos y eso puede hacer pues, que ambos tengan ese potencial espiritual, ¿no? O religioso para muchas personas. Yo personalmente no busco eso en los psicodélicos, pero es por mí, mi orientación personal, pero hay mucha gente que entiendo que sí que va buscando ese desarrollo espiritual o religioso. Pero incluso tú crees que pueden provocar esta sensación de espiritualidad o más misticismo o una vida como más, con más entendimiento de como una vibración, una cosa más grande, una cosa más divina. Sí, desde luego, desde luego. O sea, ese cambio lo producen y lo producen además de forma duradera en personas que a lo mejor nunca se habían planteado ver la vida desde esa óptica, ¿no? Y sí, sí que lo producen. Otra cosa es que en unas personas que ya van con cierta predisposición pueden producir eso de forma más intensa que en otras personas que a lo mejor abordamos este tema desde una óptica un poco más aséptica, ¿no? Más buscando cierto elemento más objetivo, más neurológico, más científico, ¿no? Pero en realidad ese potencial está ahí y se despierta en muchas personas que a lo mejor no buscaban eso en un primer momento, ¿no? O sea que sí, desde luego que puede producirlo en personas que no vayan Sí, muy buscándolo. interesante, muy interesante. Y por último, Antón, porque no te quiero detener mucho más tiempo, quería preguntarte que me podrías dar como tres recursos psicodélicos que son tus favoritos, que sean o un libro, una lista de producción psicodélica como de música, una página web, algún recurso a que nuestra audiencia podría apoyarse. Pues sí, mira, hay muchos recursos realmente a día de hoy. Vivimos en un momento en el que la psicodelia ya está por todos lados, lo cual es muy interesante. A mí, por ejemplo, como fuente de información específica de diferentes sustancias psicodélicas, me gusta mucho Psychonaut Wiki, que es una página al estilo Wikipedia creada exclusivamente para hablar de sustancias psicoactivas de todo tipo, ¿no? Incluyendo psicodélicos, y que es muy detallada y está muy bien construida, ¿no? Hay mucha información de todo tipo de sustancias con perfil psicodélico, de efectos y demás. También tienen incluso información acerca de gestión de malos viajes, cosas así. En castellano, también me gusta bastante la web de Energy Control. La propia web también de la Sociedad Psicodélica está muy bien, tiene bastante información interesante. Y luego hay algunos grupos, ¿no? Por ejemplo, como Tripsit, que se han especializado en reducción de riesgos y lo aplican mucho a temas psicodélicos, ¿no? Entonces, la web de Tripsit, por ejemplo, también tiene bastante información. Luego, en el ámbito de los libros, bueno, yo tengo un libro, La Guía Esencial del Renacimiento Psicodélico, que creo que es Tengo una bastante copia amplio de tu libro. a lo que aborda. ¿Qué, perdón? Tengo una copia de tu libro. Gracias. Fantástico. Pues creo que es bastante amplia en cuanto a lo que aborda, pero es verdad que cualquiera de los libros de la colección de las guías del psiconauta que tengo aquí detrás de mi oreja son libros bastante útiles para aprender este tema en castellano o en inglés, porque están en los dos idiomas. Luego también hay libros muy importantes que se han publicado últimamente, ¿no? Por ejemplo, How to Change Your Mind, Cómo cambiar tu mente, de Michael Pollan, es fantástico, una historia bastante... Además, mezcla muy bien ese enfoque científico con la narrativa y con su propia experiencia personal, lo cual es Claro. fantástico. Sin duda, vamos, se nota que este hombre es
es quien es, ¿no? El profesor de escritura creativa de Harvard, es uno de los grandes escritores de nuestro tiempo, buenísimo, buenísimo, escribe muy bien. Luego, pues, se están empezando a producir también materiales audiovisuales bastante interesantes, ¿no? Salió, por ejemplo, este mismo libro, la versión en Netflix, la versión en serie, que se llama Cómo cambiar tu mente o How to Change Your Mind, que está disponible para ver en 4 capítulos, es muy interesante. También hay otros como Fantastic Fungi, ¿no? Un documento, o Magic Fungi, no me acuerdo exactamente el Fantastic título, Fungi se llama, la de Paul habla Stamets, ¿no? de esto. Y luego también otro que se llama Magic Medicine, ¿no? Sigue un poco de cerca el ensayo clínico perdón, de psilocibina para el tratamiento de depresión en el Imperial College de Londres, ¿no? Por parte de Ajá. Ronald Harris y su equipo, ¿no? O sea, a día de hoy hay un montón de recursos muy interesantes para informarse desde diferentes niveles, Vale, ¿no? entonces, de toda esta lista, quizás vamos a decir el libro de How to Change Your Mind, el Sí, web de PsychoWiki, Psychonaut Wiki. PsychonautWiki, y Y para información práctica, digamos, yo me iría pues o a la propia sociedad psicodélica o a la página web de Energy Control, por ejemplo, que también tiene algo de información práctica, o a Tripsit, porque Tripsit también, lo que pasa es que Tripsit es en inglés, si no me equivoco, únicamente, y sí, entiendo que esto interesará más en castellano para nuestra audiencia. Una última cosa que he olvidado mencionar y que es muy interesante es para gente que quiera aprender un poco de la experiencia de otras personas, es decir, leer trip reports, hay una página fantástica que es Erowid, con w.org. sí. Erowid.org. Tiene una sección de reports de experiencias con diferentes drogas, pero sobre todo psicodélicas, espectacular. Ahí se pueden leer cientos de miles de experiencias de personas Sí, y es interesante porque se aprende también de lo que otras personas viven, ¿no? es un buen recurso también para descubrir los diferentes tipos de drogas como que se consumen y la dosis. Lo que Sí, pasa es aunque que creo para que eso eso Tripsit, también, para eso Heroic también Tripsit es está perfecto. solamente en inglés. Sí, ese es el Eso es problema. una de las Las desventajas. limitaciones. Sí. Vale, vale, Antón, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por ayudarnos con esta entrevista y bueno, te deseo una buena camino con todos esos proyectos en los que estás. Muchísimas Un gracias feliz y por día. todo, Hanson. Y nada, recomendar a quien le interese estos temas que me siga en redes sociales, en la Drogopedia de Antón, en TikTok, en Instagram, en todos lados, porque ahí sacamos un montón de información interesante acerca de estos temas en vídeos cortitos y que son muy fáciles de ver y permiten a la gente aprender muchas cosillas de este ámbito. Muy bien, pues seguir el buen trabajo. Gracias. Hasta Muchísimas gracias, luego. Hanson. Chao.